Inversores, bienvenidos a su canal. Espero tengan un gran fin de semana. Hoy les traigo este video que les voy a mostrar cómo averiguar qué acciones son las mejores para comprar en la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí les tendré un ejemplo, ya que así es como yo checo esto. Recuerda que lo que tienes que checar es esto de pérdida cada 6 meses y ya se los diré más adelante. Pero bueno, aquí vamos con el ejemplo. Pero antes de empezar, muchísimas gracias. Ya somos más de 370 suscriptores. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por ver nuestros videos. Si les gustan los videos, regálenos un like. Eso nos motiva a seguir haciendo videos. Pero bueno, también como les dije, al llegar a los 500 suscriptores, vamos a hacer otra dinámica para darle algunos premios a los suscriptores. Muchísimas gracias y ahora sí, vámonos al video. Lo primero que tienes que hacer para encontrar las mejores acciones de México es entrar aquí a tu buscador en Google y vamos a buscar un ETF. Así es como más o menos yo me fijo y sigo las acciones con mayor peso, ahora sí que en el índice de México. Esto lo puedes hacer también con las acciones de Estados Unidos. Bueno, aquí buscaremos el ETF NASDAQ. Solamente pon en Google NASDAQ y entra aquí a la página de BlackRock. Y aquí encontrarás el ETF. Si te gustaría que habláramos de este ETF más adelante, pon en la parte de abajo y con gusto te mostraré qué es este NASDAQ. Bueno, ya entrando aquí a la página y encontrando el ETF de NASDAQ, solamente ve hacia la parte de abajo para encontrar las acciones que tienen mayor peso en el índice de México. Y bueno, en el ETF, las acciones que tienen más peso aquí en este ETF. Bueno, solamente ve hacia abajo. Aquí, bueno, no te voy a hablar todavía de esto. Más adelante, si tú gustas, te lo puedo enseñar. Pero bueno, ya llegamos aquí. Estas son las principales posiciones. Como vemos aquí, vemos América Móvil, vemos Banorte, vemos Walmart, Fomento Económico Mexicano, Grupo México, Cemex, Bimbo, Grupo Aeroportuario, Coca-Cola FEMSA, Grupo Aeroportuario del Sureste. Como vemos, aquí las principales son estas. América Móvil está en el primer lugar. Eso quiere decir que América Móvil, Banorte, Walmart, Fomento Económico Mexicano, Grupo México, estos son los primeros lugares con más peso en este ETF. O sea, lo que yo te trato de explicar, que aquí de estas 10 acciones que aparecen con mayor ponderación, son las principales que tú podrías escoger. Son las mejores acciones este año. Recuérdalo, el ETF cada 3 meses mueven las acciones dependiendo si son buenas, si siguen bien en el mercado. Eso es lo que te digo, sigue al mercado. Así no vas a perder, así vas a encontrar las mejores acciones para que tú inviertas. Aquí tienes 10 acciones solamente. Y estas son las mejores 10 acciones que tú puedes invertir este año 2023. ¿Vale? A lo mejor nadie te lo quiera decir, pero esto es lo que tú tienes que hacer. Busca las mejores acciones. Igual si tú buscas esto en el ETF de BMEX, igual vas a encontrar prácticamente los primeros lugares igual. ¿Por qué? Porque son las mejores acciones en este 2023. Te daré el ejemplo con la acción de Cemex, ya que la tenemos en el canal, puedes revisarla. Ya la hemos checado hace 3 meses. Bueno, esta de Cemex para mí se me hace buena y podría entrar en nuestro portafolio, ya que lo vamos a empezar con poco dinero. Bueno, eso es lo que yo también vería en esto. Pero tú puedes escoger cualquiera de estas, cualquier acción, puedes escoger Bimbo, puedes escoger grupos aeroportuarios. También aquí puedes descargar esto para que veas todas las acciones que tiene el ETF. Como te digo, tú puedes escoger alguna de estas 10 acciones que aparecen con mayor ponderación en el ETF. Ya que si tú quisieras hacer trading, los traders solo escogerían las primeras 5 acciones que se ven aquí para hacer trading. Igual te lo voy a enseñar ahorita con las acciones de Estados Unidos, pero ahorita estamos viendo aquí las acciones mexicanas. Pero para empezar nosotros a lo mejor nuestro portafolio ocuparíamos América Móvil, Cemex, ya que son acciones con poco capital. Recuérdalo, nosotros tenemos el video de Cemex, búscalo en el canal y si tú lo ves vas a ver que ya subió el precio, como lo estaban marcando los indicadores. Va que va, puedes escoger cualquiera de estas acciones, pero como yo te digo, puedes escoger 5 acciones, puedes escoger a lo mejor las primeras 5, que son las que tienen mayor peso aquí en el ETF, pero tú puedes escoger la que tú quieras, puedes escoger Bimbo, Grupo Aeroportuario. Recuerda que entre más cara esté la acción, más ganancia tienes.
ya que si tú pagas una acción en 500 pesos, tiene más probabilidad de que suba a 600 y ganar 100 pesos solamente por una acción, que comprar a lo mejor América Móvil, que a lo mejor solamente suba 1, 2, 3, 4, 5 pesitos. Pero ese es el chiste, seguir comprando más acciones para que valga más tu capital, ¿vale? Ahorita te muestro otra cosa para ver las demás empresas mexicanas. Voy a descargar el Excel. Bueno, compañeros, aquí también les voy a mostrar cuáles son las mejores en Estados Unidos. Solamente igual busca en Google el BO de Vanguard y métete aquí a su página. Solamente baja hasta acá abajo y aquí vas a encontrar las primeras acciones, como en el ETF mexicano que te enseñé, pero estas son de Estados Unidos. Bueno, aquí te la voy a mostrar. Bueno, aquí vas a encontrar, aquí ya llegamos, velo. Aquí vas a encontrar las 10 acciones más cotizadas en Estados Unidos. En el primer lugar tenemos a Apple. Ellos piensan que Apple este año 2023 va a tener una subida. Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Berkshire Hathaway, velo. Estas son las primeras acciones que ocupan los traders. Y si tú quieres y ya sabes hacer análisis técnico, síguela checando y vas a ver cómo tienen buenas entradas, buenas salidas, y por eso las ocupan los traders. Igual a largo plazo tú podrías tener alguna de estas. Aquí también vemos que está Alphabet, que ya sabes que es Google. Aquí está ExxonMobil, que es de gasolina. Aquí vemos esta acción que no sé cómo se llama, es United Health Group. Esta acción también igual entra en las primeras 10. Estas son las primeras 10 acciones que te está recomendando que tú compres, ya que los mejores inversionistas las tienen en su lista. Y en verdad son las que tienen mayor peso en este ETF. Son las que ocupan. Igual si quieres aquí puedes descargar y aquí vas a encontrar las 510 acciones que tiene el SP500 aquí en la acción de BO. ¿Vale? Pero así te vas a dar cuenta cómo seguir al mercado. Así tú sigues al mercado, así vas a encontrar las mejores acciones. Pero recuérdalo, esto es cada 3 meses cuando se mueven los portafolios. O sea que trata de darle un seguimiento y sigue viendo tu acción. Es como ahorita, si tú quisieras Apple, tú sigue viendo si sigue estando en los primeros lugares de aquí a un tiempo más adelante. ¿Vale? Así tú vas a checar y vas a seguir al mercado y vas a tener mejores oportunidades de ganar. Bueno, aquí ya entramos al ETF, vamos a descargar el PDF. Aquí descargamos, vamos a ver todas las acciones que están en el índice mexicano. Aquí como lo vemos, aquí ya se descargó el Nasdaq, las 35 acciones. Vemos que invierte en 40 posiciones. Las últimas 2 es liquidez, eso lo tienen en dinero, en cash, ¿vale? Vemos que aquí el número 38 está Genoma Lab. Va que va. Así tú vas a ir checando. Aquí también ya vemos que está Megacable. Regional cayó. Como ustedes saben, por el tema de los bancos, ha bajado de su posición. Estaba más arriba, pero ahorita cayó un poco. Bueno, aquí está Bolsa, Cuervo, Pinfra, Gruma, Bimbo. Pero aquí vas a encontrar las primeras 10. De estas primeras 10, tú puedes escoger las acciones que a ti te gusten. Estas primeras 10 son las mejores para trading, para mantener a largo plazo. Recuérdalo, así se sigue el mercado. Y si nadie te lo quiere contar es porque pues no quieren que todos sepamos. Pero, en verdad, espero que todo esto que te enseñe te sirva muchísimo, ya que así todos siguen al mercado. Pongan atención en cada cosa tan simple que puede ser. En verdad, si a lo mejor no me crean, pero chequen aquí América Móvil, vean Banorte, vean Walmex, vean FEMSA, vean GEMéxico, Cemex. Todas esas acciones subieron de precio. Puedes checarlas en el canal también. Bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo con Grupo Cemex. Ya que tenemos esta acción en el portafolio, revísala. La tenemos de hace 3 meses. ¿Cómo la analizamos? Bueno, aquí lo primero que vas a hacer, vas a entrar a Cemex en investing.com como si hicieras el análisis técnico. Aquí vamos a ver la gráfica. Aquí te vas a dar cuenta cuándo vas a poder comprar. Damos aquí en la izquierda, aquí donde están las velas, dale clic, van a aparecer estas velitas. Aquí te vas a dar cuenta cuál hora sería la mejor para comprar esta acción. Vamos a hacer el ejemplo el día hoy, viernes 14 de abril. Vamos a ver cuándo sería la mejor hora para comprar. Bueno, como aquí también te das cuenta, la mejor fecha que pudimos haberla comprado fue en febrero, ya que estuvo este precio y como te das cuenta ha ido subiendo, bueno, rápidamente. Aunque sea poco a poco, pero ha subido. Bueno, la mejor hora para comprarla. Tú aquí en la gráfica
puedes poner la gráfica a 30 minutos. Y bueno, aquí ya te aparecerá. Cada vela son 30 minutos. Aquí estamos, 14 de abril. Aquí estamos, aquí en la parte de aquí arriba. Vean, aquí abrió más o menos igual como a 10 pesos con 70. ¿Vale? Pero lo que tú te vas a dar cuenta, vas a ir bajándole. Aquí como aquí te ves, aquí vas bajando. Aquí la mejor hora para comprar, pudiste haber comprado a 10 con 50 centavos a las 11 del día. Entonces aquí te marca cuál es la mejor hora para comprar. Aquí te vas a dar cuenta cómo va bajando la gráfica. Bueno, aquí como lo vemos, entre las 11 y las 12 del día fue la mejor hora para comprar esta acción, ya que como te das cuenta, aquí fue subiendo poco a poco, y como te das cuenta aquí arriba quedó en 10,79, ya que cerró el mercado. Aquí te vas a dar cuenta cuál es la mejor hora para poder comprar tu acción. Recuerda tratar de comprar la acción lo más barata que tú puedas, así puedes checar qué hora es la mejor para comprarla. Ese es el chiste. Bueno, vamos a entrar aquí en gráfico técnico para mostrarte esto. Ya que estamos aquí, vamos a darle una ojeada rápida, ya que si no lo has visto, en el canal tenemos cómo hacer el análisis técnico con investing.com. Esto, bueno, ya no te lo voy a mencionar cómo los pongo porque checa el video para que no hagamos más largo este video. Aquí vamos a analizarla rápidamente, ¿vale? Aquí vemos que Cemex quedó en este precio, en 10 pesos con 70 centavos. Vamos a verla a corto plazo, perdón. Vamos a verla. Aquí vemos las líneas de 5 y 21 días, que es la de un mes. Y vamos en una tendencia alcista. A corto plazo, recuérdalo. En tendencia alcista tenemos la de 50, 100 y 200. Bueno, como tú lo sabes, también eso lo vas a ver en el video de Investing. Pero aquí vemos que a tendencia alcista ya estamos empezando una tendencia alcista a largo plazo. Eso es bueno, como te lo dije en un video pasado. Va que va. Bueno, vamos a checar también el Parabolic SAR. Parabolic SAR nos está marcando una alza fuerte. Esto es muy bueno. Si puedes, te digo, checa el video que hice hace 3 meses y vas a ver a lo que yo me refiero. En las bandas de Bollinger, si posiblemente caiga un poco el precio. Aquí me marca que estamos en este precio máximo, ¿vale? Pero puede llegar así como a 10.50, más o menos puede volver a caer el precio. Y ahí es donde tú podrías entrar. Pero tienes que seguir checando su análisis técnico. Recuérdalo, siempre hace el análisis técnico y el fundamental como lo mostré antes. Bueno, vamos a checar también aquí el estocástico y el MACD. Bueno, aquí el estocástico también nos marca una pequeña caída. Entonces sí, como te dije, puede caer un poco a 10.50 a lo mejor. Pero estamos en la parte de arriba. El MACD igual nos marca una tendencia alcista. Si tú tienes esta acción y dijeras, bueno, yo la quiero vender porque está en la parte de arriba, no lo vendas, ya que el MACD todavía no me marca salida. Tú todavía puedes seguir manteniendo tu acción para que ganes un poco más de dinero. Bueno, en la estrategia que yo te di hace unos días que subí el video, solamente compra en las partes de aquí abajo del estocástico. Esta es la zona de compra, zona de acumulación. En medio solo mantén tu acción, no compres, pero no vendas. Y solamente aquí en la parte de arriba, como te marco aquí, estas son zonas de salida donde tú podrías haber vendido todas tus acciones o vender una parte como te lo enseñé en la estrategia del gurú. Bueno, recuérdalo, compra solamente en las partes de abajo del estocástico. Y como vemos aquí del lado derecho, tú vas a poder guardar tu acción. Solamente dale clic y aquí solamente ponle el nombre. Puedes ponerle pues, como Cemex, ¿no? Pones Cemex y solamente ponle guardar. Lo que va a hacer esto es que va a guardar tu gráfica y cada vez que tú quieras abrirla ya no tienes que hacer nada más, solamente apretar el botón para que aparezca otra vez tu gráfica. Recuérdalo, solamente ponle Cemex, ponle guardar, asegúrate que quede guardado, solamente así se va a ver como aquí, que quedó bien guardado. Bueno, te voy a dar un ejemplo de qué es lo que pasa. Aquí ya te quedó grabado. Como ven, yo aquí sigo estas acciones, pero ya están grabadas, ya solamente es cuestión de apretar el botón y va a aparecer. Bueno, voy a tratar de regresar la gráfica para que veas cómo aparece, ¿vale? Pero ve, aquí están todas las entradas de trading. Bueno, regresemos. Aquí ya regresamos a la página principal otra vez. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya que se guardó, vamos a intentar para que veas cómo abre la gráfica automáticamente. Te metes otra vez a Cemex, te metes aquí otra vez en la gráfica. Aquí la esperamos que se cargue. Bueno, aquí ya estamos en Cemex, te metes aquí en gráfica técnica. Otra vez aquí te metes en interactivo. Aquí ya estamos. Te va a volver a aparecer la gráfica así. Pero ya no tienes que volver a poner todos los indicadores. Solamente vete a esta nube. Aquí apriétale.
Y aquí te van a aparecer las gráficas que guardaste. Aquí está Cemex, aprietas Cemex y ya te va a aparecer la gráfica otra vez, así como la dejaste, ¿vale? Así te va a aparecer otra vez la gráfica, ya sin estar poniendo otra vez estocástico, MACD, MA-Cross, todo esto. Ya van a quedar guardadas tus gráficas. Esto es bueno. Igual aquí puedes apretarle, como aquí yo sigo todas estas acciones, puedo ponerle, no sé, Rotoplas, y me va a aparecer la gráfica de Rotoplas ya con todo y sus indicadores. Así tú puedes guardar todas las acciones que tú estés siguiendo, que tú tengas en tu portafolio, y así ya no tienes que estar poniendo y poniendo cada vez los indicadores, solamente ya se quedaron guardados y van a seguir subiendo o bajando conforme la gráfica vaya. Recuérdalo, así vas a seguir tus acciones. Esto es muy bueno, como te lo digo. Esto ya no tienes que estar moviéndole nada, solamente vas a checar cada acción, si puedes cada semana, cada 3 meses, pero chécala, ¿vale? Si tú quieres hacer trading, pues sí tienes que checarla casi diario. Bueno, también te preguntarás, ¿dónde saldrán las acciones especulativas mexicanas? Bueno, estas cada año, GBM y la Bolsa Mexicana de Valores sube una lista. Luego te la muestro. Si te has dado cuenta, GBM te ha mandado algunos correos con alguna de estas acciones. Estas son las que tienen un mayor crecimiento este 2023. Algunas van a entrar en algunos ETFs, por eso son especulativas. Pero bueno, estas podrías escoger alguna de estas, ya que pueden tener un gran crecimiento. Como aquí la vemos, que está ARA, Pinfra, Cemex, Orbia, Nemac. Pero bueno, así es como yo sigo las acciones y sigo al mercado, y son las mejores acciones de México. Puedes checar las acciones de Nasdaq para checar las primeras 10 acciones. Estas son las mejores, como te digo, si quieres usarlas para trading o para tenerlas a largo plazo. Solamente haz su análisis técnico fundamental, eso nunca se te olvide, pero trata siempre de escoger las que tienen mayor volumen. Como aquí te lo mostré, son las primeras 5. Pero tú puedes escoger una de estas 10, pero tienes que seguir checando. Cada trimestre va cambiando de lugares, pero por lo regular casi siempre las primeras 6 o 5 acciones casi nunca se mueven de esos lugares. Hasta el siguiente año a lo mejor veas algún movimiento ya más grande. Pero bueno, así es lo que yo sigo la Bolsa Mexicana de Valores. Así es como encuentro las mejores acciones de México, o buscar también igual las acciones de Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver los videos. Espero ya en los siguientes videos ya te muestre nuestro pequeño portafolio, que empezaremos con 1000 pesos mensuales. Muchísimas gracias por ver el video. Espero sigas aprendiendo y nos vemos en la próxima. Bye.